Metrópolis Corea. Estás en 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 Metrópolis Corea. Muy buenas tardes, mis queridos saltamontes. Bienvenidos a este programa Un Camino hacia la Conciencia que da valor a tu vida. Y el día de hoy tenemos nuevamente a nuestra especialista en temas de sostenibilidad, Cintia Aguilar. Hola, Cin, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros. Hola, buen día, bienvenidos y bienvenidas a todos. Aquí estamos una vez más. Gracias por estar aquí. Y bueno, hoy tenemos un tema interesantísimo porque vamos a hablar de cómo impacta el uso de las redes sociales en todos estos proyectos que hoy salen de las aulas, de las universidades, de ahí donde trabajan los investigadores y se difunden a toda la población en general gracias a la tecnología que hoy usamos todos los días. Pero antes de empezar a hablar de estos temas, te recuerdo, mi querida Saltamontes, que si ocupas apoyo para desarrollar el liderazgo consciente que justamente contempla estos temas de sostenibilidad, del impacto de cómo desarrollar la economía circular, la economía de las comunidades cercanas a ti y de cómo generar esta conciencia, bueno, pues puedo hacer el diplomado de neuroliderazgo consciente para los líderes de tu empresa, de tu negocio, de tu industria. Puede ser presencial, puede ser virtual, puede ser híbrido. Solo mándame un mensaje para que te envíe todos los detalles de este programa profundo que no solamente cambia la visión de las cosas, sino que se desarrollan habilidades y cambia la vida de las personas que toman este diplomado. Así que acuérdate, es el diplomado de neuroliderazgo consciente. Y por otro lado, si tú estás en una actividad de producción, de digamos, manipulación, de distribución de químicos, de alimentos, dispositivos médicos, algo que esté relacionado con la industria farmacéutica, alimentos para humanos, para animales, manejo de incluso sustancias que se utilizan en la agricultura. Nosotros en AM Progresa te podemos apoyar con todo lo que significa estar en regla con COFEPRIS, ENACICA y estas instituciones. Somos especialistas en regulación sanitaria y estamos aquí para apoyarte en que puedas dormir tranquilo y dedicarte a crecer tu negocio sin que tengas estas preocupaciones con estas instituciones como COFEPRIS. Y bueno, una vez dicho lo anterior, mi querida Cintia, actualmente estamos viendo que las redes sociales han tenido, y todas estas plataformas digitales tienen un gran impacto en la conciencia colectiva sobre el tema que nos compete, que es la sostenibilidad. Incluso yo misma he comprado, literal, he pagado por ver documentales específicos relacionados, por ejemplo, con la agricultura, con nuevas modalidades de sostenibilidad en el mundo, que pues ayudan mucho a entender que se están haciendo grandes cosas en el mundo y que antes no nos enterábamos. Y hoy a través de las redes sociales y estas plataformas, pues podemos tener acceso a esa información. Desde tu punto de vista, ¿tú crees que es positivo que se ocupen plataformas como Instagram, TikTok, YouTube, Facebook para hablar de estos temas? Yo creo que a final de cuentas siempre es poner al alcance de las personas la información siempre es beneficioso, ¿no?
Que depende de cómo se utilicen, bueno, siempre ahí tenemos una disyuntiva, ¿no? Pero, como bien lo dices, ¿no? Ya se tienen muchísimo más espacios para ver los avances que se están teniendo en temas de sostenibilidad, para conocer algunos otros proyectos, ¿no? Hay muchas organizaciones, y organismos internacionales que hacen su propio canal de difusión, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso, a final de cuentas, hace un poco más común, ¿no? Los temas que de repente pueden llegar a ser complicados. Sin embargo, siempre la recomendación es que se tengan como referentes, eh, digamos, responsables, éticos y demás de esta información. Sabemos que, o sea, cualquier persona puede abrir su cuenta de Instagram y subir lo que se le pegue la gana, ¿no? Entonces, Claro. tener ese respaldo de, pues es una persona especialista o es una persona que ya tiene tanto tiempo en el rubro o que realmente ha trabajado con empresas o que incluso hay muchos estudiantes, ¿no? Que están subiendo como su información, sus inquietudes y me parece totalmente válido. Pero si se habla desde un contexto como, pues, desinformado o para causar pánico o solamente para hacerse viral, creo que ahí pondría como un asterisco para tomarlo en cuenta, ¿no? Sí, definitivamente hay que tener cuidado en poner atención en el tema de la fuente de la información, porque a mí me encanta que tengamos acceso a tantísima información. A veces me siento hasta saturada, pero también muchas veces me pregunto si eso que estoy viendo y escuchando es verdad, porque también he caído en cuenta de que alguna de esa en realidad no, de esas publicaciones no informan, desinforman, confunden, generan hasta miedo, ¿no? Hasta que te sientas inseguro o confundido. Sin embargo, también tiene este lado luminoso de la conciencia, donde yo misma que tengo formación científica, soy ingeniero bioquímico, pues sigo, por ejemplo, a varias personas que hacen divulgación científica, ¿no? Y lo explican de una manera que dices, wow, qué habilidad para explicar cosas tan complejas de una forma tan sencilla. Y hay un gran trabajo atrás de eso porque pues hacen su investigación, sus videos, les debe de tomar mucho tiempo hacer esa producción que parezca sencilla cuando en realidad pueden ser temas complejos. Pero al mismo tiempo nos da acceso también a proyectos, por ejemplo, hay una empresa que yo pues simplemente descubrí a través de las redes que aquí en México recupera todos los desperdicios de la industria textil del algodón y las reconvierte en toallas, en gorros, cosas así. Entonces es muy inspirador ver cómo, aunque pareciera que son pocas y es reciente en estos esfuerzos, ya se está haciendo algo, pues por revertir el impacto que debemos de ser honestas, ha sido muy grande y muy negativo sobre lo que hemos hecho en el planeta, pues al menos en los últimos 100 años, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que acabas de tocar un punto importante, ¿no? Las empresas, ¿qué es lo que están comunicando, ¿no? ¿Cómo lo están comunicando? Si bien hay diferentes perfiles, de creadores de contenido, ¿no? O demás que pueden estar subiendo como su información, creo que las empresas tienen mucha oportunidad para darle visibilidad a lo que están haciendo y es importante que lo hagan de una manera correcta, ¿no? No nada más es como pues salir bonitos en la foto, ¿no? O no tan solo hablar de las cosas buenas, ¿no? Que hacen, sino que ser realmente conscientes del impacto que están generando y de cómo lo están comunicando. Hay diferentes estrategias en la parte de responsabilidad
empresarial que tienen pues estos lineamientos muy claros, ¿no? De cómo se tiene que hacer esta comunicación, siempre alineado a, pues, que tiene que ser basado en datos, ¿no? Que tiene que ser respetable con que tiene que tener respeto por las comunidades con las que se están trabajando o las que se está impactando, ¿no? Que tiene que ser cercana, tiene que ser muy clara la información que estás comunicando y sobre todo tiene que tener lineamientos según las actividades que están haciendo alineadas a su modelo de negocio, ¿no? Entonces, entre alinear las buenas prácticas de comunicación, de responsabilidad social empresarial y aparte mostrar la innovación que están generando o los procesos que están incluyendo en su empresa, ¿no? O desde la cultura que internamente están potenciando, yo creo que hay un camino como muy claro y muy beneficioso para que las empresas también se puedan posicionar como una marca responsable, como una marca sostenible sin caer pues en esta parte del greenwashing o social washing, ¿no? Entonces yo creo que retomando esa parte de los lineamientos y recomendaciones, también tienen un canal muy beneficioso para ellas, ¿no? Bueno, lo que dices es muy importante porque ciertamente pues no se pueden hacer publicaciones y difusión de proyectos si la comunidad no está de acuerdo, ¿verdad? Porque ciertamente es una exposición de hasta ellos mismos como personas. Algunos pueden sentirse muy vulnerables de, no sé, saber dónde está su ubicación, etcétera. Y bueno, ahí sí hay que tener todo el respeto por, sobre todo, las personas que están en esos proyectos. Lo que también es cierto es que antes ni siquiera nos enterábamos porque no se hacía difusión de estos proyectos y tampoco había manera de apoyarlos, porque hoy una parte de la comunidad que usa las redes sociales también las usa para apoyar este tipo de proyectos. Hay a mí me encanta, ¿no? Una tendencia muy interesante de que tanto hay y sobre todo muy jóvenes que se dedican a buscar a personas casi casi que de a pie de la calle, contan sus historias y de repente la comunidad responde maravillosamente diciendo dónde lo encuentro, cómo le puedo ayudar, etcétera. Y pues qué mejor cuando estamos hablando de cuidar el ambiente, el planeta, nuestras aguas, etcétera, ¿no? Claro, porque si no sientes que la problemática realmente es cercana, ¿no? O que hay algo que te puede estar afectando a ti como persona o que genera un poco de empatía en ti, pues es difícil que te alinees, ¿no? Entonces no es lo mismo hablar de, no sé, del río Amazonas que ni siquiera está en tu país, a hablar de un proyecto turístico que está afectando a la playa que está a 2 minutos de tu casa, ¿no? O a 2 horas de tu casa. Entonces creo que eso, acercar las historias y las problemáticas que se viven en el día a día es muy interesante y da mucha visibilidad a lo que las personas sí pueden hacer referente a estos temas, ¿no? Ya lo hemos hablado ya lo hemos hablado de, pues, que hay muchas estadísticas, ¿no? Hay muchas estándares que las personas dicen, bueno, y yo como justo una persona de a pie, ¿qué puedo hacer al respecto, no? O sea, que el planeta se esté calentando de manera constante, ¿qué hago? O sea, que nos estamos acabando los recursos, este año, pues, y la huella de carbono, o sea, que realmente está en mis manos para hacer, ¿no? Entonces, yo creo que si ponemos estas realidades al alcance de las personas, les damos como aliciente, ¿no? En que realmente se puedan involucrar porque hay autenticidad, porque se está hablando de territorios específicos, porque el impacto es visible y medible, ¿no?
foto de antes y después de, no sé, una comunidad a la que fuimos a hacer limpieza, por ejemplo, ¿no? Ajá. Es súper claro, ¿no? Y también ya, pues, en algo muchísimo más estructurado, por ejemplo, los proyectos que mencionas, pues puede haber trazabilidad, ¿no? Contar toda la historia desde, pues, que se recolectan esta parte de textiles, cómo se transforma, cuál es el resultado final, y a partir de eso también contar historias humanas, ¿no? Que es lo que a final de cuentas, pues une a las personas, y nos puede hacer muchísimo más sentido apoyar a una marca si vemos todo eso, a pues nada más ver una certificación en su envase o que tiene algo ecoamigable, ¿no? O sea, tener toda esa cercanía, yo creo que también le da a las personas este poder de consumir lo que más les hace sentido y a su vez generar un impacto tanto para las empresas como las comunidades que están involucradas. Es que Cintia, ahorita escuchándote, yo no sé si estés de acuerdo conmigo, pero antes de la existencia de estos medios que llamamos digitales, estas plataformas, pues solo nos enterábamos de lo que los grandes medios de comunicación nos decían y siendo honestos, había una gran manipulación, un gran conflicto de intereses ahí. Y yo, por ejemplo, puedo hablar de que yo sigo a una enorme cantidad de artesanos, artesanas mexicanas. Yo soy fan de la cultura mexicana prehispánica y así. Y entonces, pues el poder verlos cómo hacen su tejiotelar, que te platican que cómo utilizan los pigmentos naturales, en fin, yo varias veces he comprado a artesanos que desde Oaxaca, quién sabía ya dónde están, ¿no? Esas comunidades, pues ellos encuentran formas de enviarme un huipil, como te decía, ¿no? Entonces, así, pues también difundimos y hacemos, volvemos a traer o sacamos, ¿no? Sacamos a esas personas, esas comunidades y esos proyectos interesantísimos que antes no veíamos, pues los sacamos del olvido o del silencio, de la oscuridad y los traemos a la luz. Por supuesto que hay que hacerlo, como dices, con todo respeto, con los cuidados que ellos mismos puedan plantear para también protegerlos, por supuesto, pero es muy interesante ahorita, por ejemplo, cómo se hace difusión de cómo funciona una milpa, cómo nuestros ancestros ya sabían lo que era usar una combinación de diferentes plantas que si las siembras juntas producen más que si las pones a producir por separado y todo eso es sostenibilidad. Sí, totalmente. De hecho, pues ya tiene varios años, ¿no? Que México está de moda y eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? Como dices, pues acercarnos a estas comunidades, darle visibilidad a estos proyectos, ¿no? Y que no tan solo extranjeros o extranjeras conozcan nuestra cultura, sino también personas que muchas veces están como súper alejadas de ello. Y eso nos da esta parte de identidad cultural, ¿no? El orgullo local y sí nos hace un poco más conscientes de lo que implica, ¿no? Que pues un trabajo, ¿no? De textil, ¿no? O estas artesanías y demás, lo vemos diferente, ¿no? Tiene otro peso. Sin embargo, también nos podemos ir totalmente a otro extremo, ¿no? Que pues estas grandes marcas, como ven, pues este impacto, ¿no? Y que México se vende muy bien y demás, pues entonces no respetan como esta identidad cultural y pues se roban los diseños, ¿no? Para hacerlo así en grandes cantidades y Como obviamente los guaraches de del año pasado, ¿no? sí, la parte textil, la parte de zapatos, incluso algunos hoteles, ¿no? Que utilizan
eh, ¿cómo decirle? Como esta identidad cultural para hacer sus programas dentro de su entretenimiento dentro del hotel, y ya se calificó en la semana pasada, creo, ¿no? Como Claro. este robo de identidad cultural, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a final de cuentas esas actividades no están beneficiando a los pueblos originarios, ¿no? No, ni les está generando una ganancia, solo se roban su cultura literalmente, ¿no? Y Y otras se aprovechan de ella. exactamente, otras personas y empresas privadas pues se benefician de todo esto, ¿no? Entonces, como te decía, al final de cuentas las plataformas, ¿no? Y que haya más visibilidad no es que esté mal en sí, ¿no? Sino cómo las personas y las empresas deciden utilizar todo eso, ¿no? Entonces creo que podemos ver como los dos lados de la moneda y la recomendación es que siempre, si las empresas están interesadas en tener este acercamiento, en difundir adecuadamente sus actividades, por más mínimas que sean, no sé, un voluntariado, ir a pintar a una escuela y demás, hay maneras correctas de hacerlo, ¿no? Sin caer en abusos, sin caer en no respetar a las personas que están involucradas, en comunicar incorrectamente a las infancias. O sea, hay muchísimos Claro. protocolos que hay muchas organizaciones de la sociedad civil, pues ya los tienen como súper bien estructurados y aplicados, y pueden hacerlo de una manera adecuada, y les ayuda a posicionarse adecuadamente desde un inicio, pues todas las actividades de responsabilidad social o de sostenibilidad que están haciendo, ¿no? Entonces, ante estas premisas, siempre empezar con el pie derecho, con la información adecuada, con el coacheo correcto, es vital para no caer en temas más complicados, ¿no? Entonces aprovecho este momento para invitar a todas esas empresas, empresarias, empresarios que nos escuchan, ya sea que ya estén teniendo proyectos o piensen a empezar a hacer sus proyectos que tengan que ver con estos temas, pues que se acerquen a Cintia para poder saber los protocolos de comunicación que deben de conocer primero para después poder seguir, porque ciertamente no es nada más de abro una cuenta en una red y hablo del tema, porque eso también te puede poner a ti en riesgo, ¿no? Es como yo hablando de la regulación sanitaria que ahora vamos haciendo con las empresas y cosas de Cofepris, pues también si tú mencionas ciertas palabras en ciertos anuncios, aunque duren solo 10 segundos y los subes a las redes, ya te pueden generar una multa, ¿no? Entonces, esto no es por más que ignorancia, ¿no? No hay mala fe, no hay nada, solo no sabes, pero eso no te exime de que ocupas cumplir con la regulación. Entonces, sí, acérquense por favor a Cintia para que pueda asesorarlos correctamente y entonces, pues sí poder conocer, porque todo esto es también la divulgación de los esfuerzos que se están haciendo, porque también sirven de inspiración, ¿verdad? Para otras empresas. Sí. Sí, de hecho, bueno, hay muy buenos ejemplos, ¿no? En temas de proyectos de sostenibilidad de grandes empresas, ¿no? Pero pues no todo el mundo tiene ni el presupuesto ni toda esa maquinaria, ¿no? Para hacer grandes campañas publicitarias. Pero, sin embargo, algo que sí me gustaría que tomaran también mucho en cuenta es que a final de cuentas, la comunicación de esta sostenibilidad o de responsabilidad social, el foco es mostrar lo que internamente se está haciendo, ¿no? O la misión, o el tema cultural, o los proyectos además, y no al revés, ¿no? O sea, la comunicación es el medio para dar a conocer, no el fin.
¿no? Claro. Porque muchas veces pareciera que las empresas nada más es como de sí, 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 haz cualquier cosa y que lo importante es que salga el anuncio, que salga la foto, que salga la publicación, ¿no? Para poder contribuir con el posicionamiento de la empresa, ¿no? Pero no hay ningún respaldo atrás, ¿no? Es como de, pues se tomó la foto en una hora, no sé, ayudando a la organización de niños, y ya no más nada, ¿no? Entonces, sí es muy importante que tomen esto en cuenta, ¿no? La comunicación es este medio, ¿no? Para mostrar lo que a final de cuentas se va a hacer, porque también otra parte beneficiosa de estas redes sociales es que las personas ya no se quedan nada más con la primera impresión, ¿no? Ujú. Buscan, indagan y checan si era cierto y esto, lo otro, y son mucho más críticos y críticas de lo que están viendo, ¿no? Entonces, puede que de repente digan, pues bueno, ya están iniciando esta empresa con actividades de voluntariado y demás, ¿no? Pero si después indagan más al respecto o caen en incoherencias esta empresa, híjole, o sea, una funa en redes sociales es Uf, sí. catastrófica para las empresas, ¿no? Entonces, yo creo que sí tenemos que ser muy confiables y muy responsables de lo que comunicamos. Y no es que nos tengamos que inventar las cosas, ¿no? O sea, si vamos empezando, como siempre lo he dicho, ok, no pasa nada, ¿no? Pero ser súper transparentes de vamos empezando, son las primeras actividades que tenemos, ¿no? Queremos hacer más, pero partimos desde aquí. Y la autenticidad, la claridad, la honestidad pesa muchísimo más que pues querer inventarse una historia que no existe, ¿no? Esto de lo que hablas de inventar información, fingir, ¿es a lo que le llaman el greenwashing? ¿O cuál es el término que aplica? ¿O cómo Sí, son entendemos esto? todos los washing, ¿no? Social washing, hablamos uno de la semana pasada, data washing, algo así era, ¿no? O sea, son como todas estas historias que no tienen un sustento real de lo que la empresa está realizando, y simplemente es como un discurso bonito para comunicarlo, ¿no? Por ejemplo, este último que te decía, que se me acaba de ir el nombre, y de hecho tuvimos una publicación, ahorita la voy a encontrar, me parece que hace 2 semanas, es de que, por ejemplo, la inteligencia artificial te puede hacer una publicación, una estrategia de comunicación de responsabilidad social y demás, pero evidentemente si tú le metes la información, pues toma los datos, genera el contenido que tú le estás comunicando, pero evidentemente no te, ¿cómo decirlo? No te cuestiona de lo que le estás mandando, ¿no? O sea, no es así como Claro. de, oye, me dijiste que tuviste un impacto, no sé, hablando de disminución de huella de carbono de un 20%. No te va a pedir evidencia, No, ¿no? claro, está confiando, entre comillas, solo en la data que le está subiendo, ¿no? Exactamente. No tiene un Entonces, criterio. exactamente. Entonces, cuando hace toda esta estrategia de comunicación y el post y demás, o sea, se puede contar toda una historia vacía, toda una estrategia que no tiene un sustento, que no existe en realidad. O sea, es literalmente un cuento basado en datos que tú le metiste inventados. Ajá. Y que más si los inventaste tú, pues doblemente inventado, Exactamente, ¿no? Doblemente exactamente. falso. Exactamente. Entonces, ese es un riesgo real, aunado pues ya a las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, que tenemos que tener mucho cuidado. O sea, el discurso se va a ver padrísimo y lo que tú quieras y mandes, pero atrás no va a haber
un respaldo real de lo que está haciendo tu empresa. Y si lo llegas a publicar así, van a decir, no sé, las personas, ah, padrísimo, ¿cuál es el impacto? Muéstranos qué estás haciendo, con qué comunidad, con cuántas personas, ¿no? O sea, la parte real, y no va a haber nada. Está vacío. Está vacío. Por eso es Entonces, tan importante buscar la fuente original y la data que sostenga eso que estamos escuchando, que están comunicando. es totalmente cierto. Entonces, cada vez que sale una nueva herramienta, que se genera una nueva reportabilidad y demás, dices, bueno, a final de cuentas, qué padre, ¿no? Que las empresas ya lo estén implementando, pero lo tienen que hacer de la manera correcta, ¿no? Si no, pueden caer en esta parte de, pues hacer como se dice washing porque es el lavado de la Ujú. empresa, ¿no? Como Están fingiendo, de su están mintiendo. reputación, ¿no? Como que le Claro. dan una limpiadita, ¿no? Y lo presentan a las empresas como pues una empresa responsable y demás, ¿no? Tanto en lo social como en lo ambiental, como pues en lo que sea. Entonces, sí tenemos que ser como críticos y críticas de si la información que nos está llegando es real y si somos las personas encargadas de... Ah, se llama greenwashing algorítmico. Ya encontré el término. Ok. Tenemos que ser realmente honestos y honestas en lo que estamos comunicando, porque por ejemplo, empresas grandes pues ya rinden reportes, ¿no? Ya tienen que estar ligados a ciertas normativas y demás. O sea, vuelvo a lo mismo, no es tan solo comunicar que se ve padre, ¿no? Sino cuál es el sustento que hay detrás de lo que se está comunicando. Y que es parte de la exigencia a la que tenemos derecho nosotros como ciudadanos, como personas que solo somos habitantes de este planeta, en donde tenemos derecho de exigir que aquellos que están explotando los recursos de este planeta realmente estén tomando manos a la obra en la regeneración, en proyectos de sostenibilidad, en proyectos de economía circular y todos estos nuevos conceptos que estamos apenas tratando de entenderlos, pero que de eso realmente depende que podamos tener un planeta que disfrutar, porque si solo se miente, se finge o se lava la fachada de una minera que lleva décadas poniendo sus residuos contaminantes en un río, que esto es real en México, ¿no? Que llega a la población que consume esa agua sin saber que está contaminada y de repente todos en el pueblo tienen problemas de sus riñones y entonces, ¿quién se hace responsable? ¿No? Y ahí es donde ejercemos nuestro derecho como habitantes de este planeta, pero para eso también hay que estar informados. No nada más, yo la verdad es que admiro mucho a los activistas, pero también es desde no solo quejarnos desde la queja, sino desde proponer, de estar informados con estas estadísticas y este acceso y la información que ya todos tenemos. Entonces, pues creo que ahí también tenemos que hacer nuestra parte, nuestra labor. Algo que ha surgido mucho con las redes, pues son estos activistas que están yendo a esa playa diciendo, oigan, es que aquí ya nos quedamos sin playa porque ya hasta la vendieron, lo cual es ilegal porque hay tantos metros en la Constitución de que nadie puede construir nada en estos límites y dónde está la ley y dónde está, digamos, la gente que hace cumplir esos derechos. Y así como esto, pues en todos lados de nuestro país se empiezan a difundir y proyectos mucho más grandes de los cuales tú seguramente estás enterada, como el tema de las ballenas en Baja California y cosas por el estilo. Entonces, yo ahí es donde digo, wow, o sea, esto tiene muchísimo potencial, pero también, pues, depende de quién lo use. Claro, y yo creo que ahí es bueno que tengamos como diferentes referentes, ¿no? Por ejemplo, para la parte de, oye, ¿a qué se refiere la huella de carbono, no? Seguramente hay un video
que lo explica, ¿no? Y hay justo esta parte de diferentes perfiles, desde el activista, ¿no? Que presiona en las redes sociales para que hagamos una firma por los proyectos, de etcétera, etcétera, ¿no? O la persona especialista que te educa más, ¿no? Que te da como este contenido digerido para que lo puedas entender, o las personas que comunican los proyectos que están haciendo, ¿no? Y ahí puedes ver cómo se transforma todas las comunidades, los recursos y demás. Entonces, yo creo que hay un abanico muy interesante, perdón, un abanico muy interesante de personas de las que podemos irnos apoyando y conociendo para adentrarnos un poco más en estos temas de sostenibilidad de manera un poco más cercana y amena, ¿no? Y divertida, que también muchas veces puede ser. Sí, fíjate, deja contarte que el día de ayer estuve 5 horas con mis alumnos que ellos están tomando un diplomado de liderazgo social y yo les di la materia de comunicación social, ¿no? Y estábamos hablando como ejemplo de Greta Thunberg, la ubicas, ¿no? Que a los 15 años ella decidió todos los viernes irse a parar afuera del parlamento de allá de la ciudad en Suecia a exigir pues su derecho a tener un planeta mucho más sano. Y fue de un impacto muy grande como de una joven de 15 años ahí con su cartulina literal, hay fotos de ella sentada enfrente del Parlamento, a lo largo del tiempo se ha convertido en todo un movimiento. ¿No? Entonces, esto es justo lo que estos medios digitales ayudan, porque ya no solamente es ahí en una ciudad de Europa, sino que se ha difundido a lo largo del planeta y hay quienes, bueno, la apoyan, la siguen y van creciendo con ella. Y así, pues, también hay en México personas que empiezan esa divulgación, empiezan a exhibir cómo hay cosas que no se están haciendo bien, empiezan a promover. Yo justo esta mañana veía cómo en la Ciudad de México, ya ves que tienen poco que se está separando la basura y entonces hay ciertos días que pasan por la basura orgánica y la llevan a un lugar específico afuera de las ciudades donde están haciendo ahorita pruebas con sembradíos, ¿no? Entonces, es algo que si no lo publican, pues ni nos enteramos qué están haciendo y que ya le da sentido a la comunidad de decir, ah, entonces sí lo voy a separar bien, no lo voy a mezclar, voy a separar lo orgánico, pero lo voy a poner en una bolsa de plástico y lo combino con vidrio y así que Claro, se lo lleve la basura y allá lo separen, por ejemplo. claro. Sí, afortunadamente en México también hay muchas personas que están haciendo su lucha, ¿no? Por difundir todos estos temas. Y me gustaría ir recomendando algunos y algunas, Sí, por favor, danos ejemplos. que yo creo que son muy valiosos y valiosas. Bueno, de entrada, pues todo lo de consultorio social, ¿no? Tenemos canal de YouTube en donde tenemos nuestro chismecito verde. Me También encanta. en LinkedIn tenemos nuestra comunicación más oficial, ¿no? Instagram y demás. En todos lados nos encuentran como consultora social, y también en TikTok y en Instagram estamos como chismecito verde. Somos Y más. pues cuéntanos tu historia de Chismecito Verde, cómo ha sido la reacción de la comunidad, te han mostrado interés, cómo ha sido para ustedes. Fue padre porque empezamos con publicaciones así normales de datos como relevantes en temas de sostenibilidad, ¿no? Por ejemplo, o sea, como datos que de repente te sacan de onda, ¿no? Como de no lo sabía, ¿no? Como no me esperaba este dato, ¿no? Y a partir de ahí fuimos generando estas publicaciones, yo creo que ya tiene más de un año, y después pasamos al formato de podcast, ¿no? Porque Ajá. vimos que hay muchos temas de la parte de sostenibilidad del día a día
que no se abordan, ¿no? Y de repente las personas que quieren entender un poco más o personas que quieren adentrarse en este camino de la sostenibilidad están como en ceros, ¿no? Entonces, hablamos de diferentes temas, ¿no? Como, por ejemplo, el último hablamos de los dineritos de la sostenibilidad, así como, ok, yo quiero iniciar un proyecto, pero ¿cómo lo financio? ¿Quién me apoya? ¿Cuáles son las opciones? ¿Por dónde tengo que empezar? ¿Qué estructura debo de tener? ¿No? Entonces, evidentemente eso pues lo vas aprendiendo sobre la práctica y justamente cada mes, es una vez al mes, el formato podcast, las publicaciones son los viernes. Cada mes traemos a personas expertas, ¿no? Entonces, de un modo, hablamos de un modo muchísimo más relajado, ¿no? Como ahorita una plática, como de, oye, ¿cómo ves este tema? ¿No? No es como un webinar formal y demás, sino muchísimo más a que sea un tema cercano, ¿no? Pero que se hablen de estos temas que a cualquier persona en temas de sostenibilidad o simplemente de interés general, pues podrían interesarles. Este es como el chismecito verde, ¿no? ¿Y tú sientes que la reacción de la comunidad es positiva, se interesa, preguntan, cada vez son más? Porque pues también una cosa es, por ejemplo, yo llevo 7 años con mi programa, pero no necesariamente significa que tenga millones de Claro. seguidores, ¿no? O sea, es algo que se va construyendo en la marcha. ¿Cómo les va a ustedes? Yo creo que dentro de la misma comunidad de sostenibilidad, sí hace bastante ruido, ¿no? O sea, sí es como de, primero, atrevernos a hablar de estos temas como muy sin protocolo, como muy la neta, ¿no? Cuando la sostenibilidad es como demasiada pose a veces, ¿no? O sea, ya sabes, el Sí, suena muy experto, la como experta. estructurada. Ajá, como el experto, la experta en sostenibilidad, su perfil de LinkedIn, así súper, wow, ¿no? Pero al final de cuentas somos personas, ¿no? Yo siempre digo que hablas con personas, convives con personas, interactúas con personas, ¿no? Entonces, si lo hacemos muchísimo más cercano, va a ser muchísimo más factible que se genere esta empatía, ¿no? Entonces, primero es como ese interés de, oye, van a hablar de esto, ¿no? A ver qué dicen, a ver si me pasa lo mismo y demás. Entonces, dentro de la comunidad de sostenibilidad ha generado pues bastante interés, ¿no? Y que también estos especialistas puedan tener un espacio para comunicar lo que muchas veces no encuentran en otros espacios, pues creo que también ha generado bastante interés, ¿no? Entonces, vamos poco a poco, llevamos 6 programas, ¿no? Pero creo que es un formato que llama la atención, que nos da también como es una bomba de escape, ¿no? Para muchas situaciones en el día a día que pueden ser como no sé cómo resolverla, ¿no? Como a veces Claro. tenemos cierta frustración, las personas de sostenibilidad, porque por acá no se puede, por acá hay trabas, por acá, entonces también genera como ese espacio de seguro, ¿no? De poder platicarlo sin ningún problema. Y que se necesitan crear porque aunque cada vez siento que la comunidad está reaccionando con interés en el cuidado pues del planeta y sus recursos, ciertamente pues pasamos mucho tiempo solo depredando. ¿No? Entonces, solo consumiendo, solo Claro. utilizando los recursos sin ninguna responsabilidad y este cambio de switch pues requiere tiempo. ¿No? Claro. No es de un día para otro. ¿Tu podcast está, se puede escuchar en alguna plataforma en particular? Sí, está en YouTube, y en todas nuestras redes, pues hacemos publicaciones al respecto, ya sabes, videos cortos en donde los podemos como referenciar, pero así nos encuentran en YouTube como Chismecito Verde.
Así que, queridas saltamontes, busquen a Cintia en YouTube, en el Chismecito Verde, y por favor, pues participen, porque esta es la forma en la que también entre nosotros, pues nos vamos educando y construyendo. Y Claro. es lo que justo les decía ayer a mis alumnos, como que compartieron ideas bien interesantes de proyectos que quisieran ellos justamente, ¿no? Empezar a comunicar con un sentido social y empezar a hacer esta difusión y de repente hay la idea de que, pues es que es muy pequeño, esto podría empezarlo solo en mi escuela y a lo mejor no tiene el gran impacto. Y yo lo que les decía es, inicia. Inicia con tus alumnos, inicia con tus vecinos de la calle, empecemos poniéndonos de acuerdo, porque de ahí también pueden surgir grandes ideas que después en su momento pues podrá llegar a tener un impacto más grande. Porque si esperamos que alguien más lo haga para que lo haga en grande, pues nos vamos a quedar esperando todos, ¿sí? Claro. Sí, sí, sí. Y Tenemos que hay empezar ideas, por por... ejemplo, aquí en la colonia donde yo vivo, por ejemplo, hay un huerto urbano. Ujú. Y me parece tan buena idea, de repente ahí venden huevo orgánico, yo voy con mi cajita y me compro mis huevitos, tienen sus gallinas y puedes comprar literal de la tierra a tu mesa, la lechuga, la selga, diferentes hortalizas, etcétera. Entonces, a lo mejor en una ciudad de México es más complicado, pero pues por ahí en la colonia puede haber un terreno baldío que lleva 40 años y no saben ni quiénes son los dueños, pues se pueden organizar y generar algo ahí interesante. Ese es el poder de la comunidad, ¿no? Y seguro que tú has visto proyectos de este tipo. Sí, totalmente. O sea, en la parte de desarrollo comunitario siempre buscamos que surja propiamente de la comunidad, ¿no? O sea, no, si bien evidentemente en ciertas cosas necesitarán el apoyo de especialistas, consultores y demás, la iniciativa propia de las comunidades, la identificación de sus problemáticas es el punto de partida de todo proyecto, ¿no? O sea, tú puedes llegar a una comunidad, hacer tu diagnóstico y decir, ah, pues tienen, no sé, problemas de agua, basura, no sé, este, la parte medioambiental, ¿no? Pero si para las personas el principal problema es, no sé, acceso a trabajo digno, Claro. es acceso a trabajo digno. O sea, probablemente alguna de las otras iniciativas puede ser secundaria o incluso puede ser derivada, ¿no? De esta problemática inicial, ¿no? Pero siempre el contexto, los propios saberes de la comunidad, del territorio, van a ser clave para poder desarrollar todos esos proyectos. Y aparte, también tanto problemáticas como recursos, ¿no? Tú dices, bueno, se organizaron y uno dijo, bueno, yo pongo el terreno, la otra dijo, mira, yo sé de siembra, el otro dijo, miren, yo pongo mi camioneta para poder trasladarlos al mercado y poder venderlos, no sé. ¿No? Entonces, esos mismos recursos se van generando como un capital social para que los proyectos puedan tener un buen augurio, ¿no? Y un buen proceso y término. Me encanta todo lo que estamos compartiendo. Se nos va acabando el tiempo, nos quedan unos cuantos minutos, mi querida Cintia. ¿Cuál sería como una reflexión final, un mensaje final para toda nuestra audiencia que el día de hoy nos escuchó en hacer este análisis del uso de las redes relacionado a los proyectos de sostenibilidad? Pues que siempre hay maneras de, aunque vayan iniciando, siempre hay maneras de hacerlo bien, ¿no? Y por mencionar algunos otros referentes, por ejemplo, hay una empresa consultora que la lidera Monse Figueroa y todas sus redes están como Monse Figueroa y tiene temas súper relevantes, más temas informativos, ¿no? De sostenibilidad, por ejemplo, ¿no? Y hablando de empresas, está Someone Somewhere, que trabaja con muchas artesanas textiles de diferentes partes de la República, que está posicionándose de una manera extraordinaria. Incluso creo que su última colaboración va a ser con Adidas para todas estas playeras del Mundial y demás. Van a tener diseños de ellos y ellas, ¿no? Entonces, échenle un ojo a todas sus redes sociales. Sus fundadores son
extraordinarios y toda su parte de comunicación. Si quieren hacerlo bien, están trabajando con comunidades, ese es un referente que no se pueden perder. Me parece maravilloso y por un lado, como audiencia, pues tener acceso a esta información, también hagámoslo responsablemente, porque es muy fácil criticar y quejarse y opinar que debieron haberlo hecho diferente, que así no es, que así, pero ya cuando tú estás haciendo el proyecto, estás realmente en un tema tan complejo que tiene tantas aristas que de repente pues tú pones tu voluntad, tu mejor intención y a lo mejor a la vista de los demás no sale tan bien, pero también es parte del proceso del aprendizaje. Entonces yo te invito a ti, mi querido Saltamontes, que te involucres antes de decir, ay, es que debió haberlo hecho diferente. Inténtalo hacerlo tú también por tu cuenta y verás lo complicado que puede ser, ¿verdad, Cintia? Sí, y que se asesoren de las personas correctas, ¿no? Esta curva de aprendizaje puede ser más amigable si se acompañan de las personas correctas. Así que bueno, pues invitamos a toda nuestra audiencia, querida Cintia, pues a que se interesen y participen en campañas, por ejemplo, de separación de residuos, la reducción del plástico, movilidad sustentable, protección animal y tantísimos temas de los cuales pues se puede trabajar y hacer y generar inclusive hasta algún modelo nuevo de sostenibilidad, así en corto para la comunidad, tu colonia, tu ciudad, ¿no? Y lo importante es iniciar y dejar este impacto positivo. Y también pues entérate de quienes sí están haciendo proyectos reales para que los sigas, para que consumas esos productos ecológicos, sigas, incluso tú puedas ayudar en la educación sobre estos temas de sostenibilidad y pues participar en las comunidades que se van haciendo digitales, ¿verdad? Sí. Totalmente. Así que bueno, pues con esto te agradezco muchísimo, querida Cintia. Siempre tenemos tanto que aprender de ti y Gracias. tanto que también reflexionar, porque esto apenas empieza, la labor que queda es muy grande y nos va a tomar un poco de tiempo deshacer lo que le hemos hecho al planeta, pero pues ya estamos empezando. Totalmente, seguimos el camino y lo que necesiten, aquí andamos. Nos vemos en tu próxima participación. Te mando un abrazo bien fuerte y por supuesto estaremos siguiéndote en tus redes y escuchando tu podcast. Muchas gracias, cuídense. Un abrazo a todos ustedes y bueno, pues nos vemos el próximo lunes a las 12 aquí en Un Camino hacia la Conciencia. Hasta pronto. Estás en Metrópolis Corea. Estás en Metrópolis Corea. Estás en Metrópolis Corea. Estás en Metrópolis Corea.